la Shigella y la E. coli, más que todo la enterohemorrágica, así como la entameba o la Giardia lamblia, muchas veces con pocas bacterias pueden causar una infección o con pocos quistes. Mientras que de cólera, por ejemplo, se necesitan más de 100 para poder causar una enfermedad como tal. También es importante saber que se puede diseminar de una persona a otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Shigella, la E. coli, la entameba y la Giardia muchas veces necesita que como la salmonela prolifere en los alimentos varias horas para que pueda tener como una dosis infecciosa y que dé una diarrea como tal. Y otras veces cuando no somos inmunosupresos o no tenemos inmunodeficiencias, el mismo cuerpo lo puede como batallar y no causar esta enfermedad. Hablando de la adherencia, hay muchos microorganismos que deben en sí adherirse a la mucosa del tubo digestivo como tal para así poder iniciar un proceso de enfermedad. Y aquí podemos hablar de algunas proteínas específicas que se dan más que todo en la superficie de la célula que van a intervenir en esa adherencia, como que se adhieren a las bacterias a los enterocitos, ¿verdad? Eso van a determinar la virulencia que va a tener. Por ejemplo, digamos, Vibrio cólera se va a adherir como el borde de cepillo de los enterocitos en el intestino por adhesinas. También la E. coli va a generar una proteína de adherencia que se va a llamar el antígeno del factor de colonización. Entonces, dependiendo del mecanismo de adherencia, es como va a empezar a causar esta enfermedad. Ahora, hablando de la invasión, hay muchas bacterias que pueden provocar disentería. Y no solo se da por citotoxinas, sino que también por esta invasión bacteriana que va a destruir células de la mucosa intestinal. Entonces, hablando también de la producción de toxinas, vamos a saber que hay 3 principales. Están las enterotoxinas, que estas más que todo causan una diarrea acuosa, ya que actúan en los mecanismos de secreción de la mucosa intestinal. Y como prototípica se puede hablar de la Vibrio cólera. Las citotoxinas causan una destrucción a las células de la mucosa y así una diarrea inflamatoria. Y estas van a en sí destruirla, ¿verdad? Las células de la mucosa. Y pueden provocar lo que hablamos de la disentería, donde hay expulsión de heces sanguinolentas que contienen estas células inflamatorias. Y también las neurotoxinas van a actuar directamente al sistema nervioso central o periférico. Ahora hablando un poco de los patógenos gastrointestinales, podemos hablar que causan esta diarrea aguda, ¿verdad? Podemos hablar de las no inflamatorias y tienen un sitio específico, normalmente se da en la zona proximal del intestino delgado y va a provocar una diarrea acuosa. No va a haber leucocitos porque no es inflamatoria, ¿verdad? Y puede haber solo un incremento en lactoferrina fecal. Podemos ver varios patógenos como cólera, E. coli, Vibrio cólera, ¿verdad? E. coli, Clostridium, Bacillus cereus y Staphylococcus aureus, entre otras. Ahora, ya cuando es de origen inflamatorio, ya porque sea invasiva o una citotoxina, más que todo se da en el colon o ya en lo distal del intestino delgado y causa ya en sí una disentería o pues una diarrea inflamatoria. Aquí sí vamos a ver por ello polimorfismos nucleares geneses, ¿verdad? Cuando el RAID lo tenemos positivo. Y aquí el incremento de la lactoferrina fecal va a ser mucho más importante. Podemos verlo en patógenos como Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni y otras variaciones de E. coli. Y la penetrante va a ser más que todo en la zona distal del intestino delgado y va a dar una fiebre intestinal con mononucleares en las heces. Y es típico de la Salmonella typhi y la Yersinia enterocolítica. También hay alguna relación que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de la clínica del paciente, ¿verdad?
cuando nos empieza a contar hace cuánto empezó la diarrea, con qué síntomas y cómo son las características de cada síntoma. Entonces, por ejemplo, de algunas sustancias toxígenas como el Bacillus cereus, el Staphylococcus aureus y Clostridium perfringens, vamos a hablar de un periodo de incubación ya sea de Bacillus cereus y Staphylococcus aureus de 1 a 8 horas y de Clostridium de 8 a 24 horas. Casi siempre el paciente nos va a hablar de que también se acompaña de vómitos, de dolor abdominal y de fiebre y que va a ser acuosa la diarrea y bien abundante. En las enterotoxinas se va a hablar ya un periodo de incubación que puede ser de 8 horas hasta 72 horas, igual con vómito, dolor abdominal y fiebre, e igual la diarrea abundante y acuosa. En las enteroadherentes, que van a ser la E. coli enteropatógena y la enteroadherente, algunas de Giardia y Cryptosporidiasis y el Mintos, puede llegar a tener un periodo de incubación mucho más largo, hasta de 8 días. Va a tener menor cantidad de vómito, mayor dolor abdominal y mayor fiebre en algunos casos. Y la diarrea puede ser incluso babosa. En los productores de citotoxina como el Clostridium difficile y la E. coli hemorrágica, puede variar entre 1 a 3 días, a 12 a 72 horas. Pueden haber vómitos, igual bastante dolor abdominal y fiebre. Y el Clostridium difficile muchas veces es sanguinolenta y la E. coli hemorrágica puede ser al principio solo acuosa y luego sanguinolenta. Y así podemos irlo evaluando por los patógenos e ir viendo qué tipo de patógenos y qué antibiótico por ello le podemos dar, dependiendo también del periodo de incubación. Ahora hablando un poco de las defensas del hospedador como tal, tenemos 6. El primero podemos hablar del microbiota intestinal, que es cuando las bacterias, nosotros tenemos, ¿verdad?, una colonización de bacterias normales en el intestino que van a actuar contra esos posibles patógenos. Cuando eso está alterado, pues nos puede dar lo que es esa diarrea o una enfermedad, ¿verdad? Por eso es que hablamos de que los pacientes que tienen menos de esta bacteria, de esta microbiota intestinal, ya sea los lactantes, ¿verdad?, o los ancianos o pacientes que reciban antibióticos, tienen un mayor riesgo de infecciones por estos patógenos entéricos. El ácido gástrico también incluye un grado protector para que no se colonice con patógenos entéricos. Entonces, por eso debemos preguntar siempre si ha habido alguna cirugía gástrica, ¿verdad?, que nos disminuye el ácido gástrico, la acloridria y la neutralización del ácido gástrico, ya sea con antiácidos, con inhibidores de bomba de protones o antagonistas de receptores TH2. Y también, hablando de la motilidad intestinal, en sí el mecanismo también protector es el peristaltismo, que esto hace que se eliminen las bacterias y puede estar afectado cuando el paciente toma opiáceos, en anormalidades anatómicas y otros fármacos que impiden la motilidad o en sí trastornos de hipomotilidad. También tenemos la mucina intestinal, que es una capa de moco, ¿verdad?, que se produce por las células secretoras especializadas y va a cubrir el estómago, todo el aparato digestivo. Y esto va a hacer una separación entre la flora intestinal y el epitelio. También, ¿verdad?, si tenemos algún tipo de inmunosupresión, inmunodepresión, entonces va a haber un mayor riesgo de que se coloricen enteropatógenos, ya que la respuesta inmunitaria de tipo celular y la producción de anticuerpos van a intervenir contra estas infecciones. Y también nos ayudan, ¿verdad?, la IgG, IgM sistémicas y la IgA secretoria cuando hablamos del tipo humoral. Y pues de acuerdo a la genética también se ha visto que el grupo sanguíneo O va a presentar mayor riesgo para enfermarse por cólera, por Shigella, E. coli y norovirus. Y hablando un poco de los agentes infecciosos como tal, primero muy característico, ¿verdad?, en viajeros, la diarrea del viajero, que se nota mucho más cuando vienen personas de primer mundo, los turistas vienen a nuestros países del tercer mundo, ¿verdad?
Entonces se habla, el libro hablaba de que puede dar entre el 20 al 50%, pero un porcentaje más claro es el 40% y que puede estar acompañado de cólicos abdominales, anorexia y una diarrea acuosa. Y puede iniciar en tres días, por ejemplo, de cuando llegó al sitio del viaje y hasta 2 semanas. Esta normalmente se ve sola y dura entre 1 a 5 días. Y se habla de que cuando se viajan a países de Asia, África y Centroamérica y Sudamérica, los más frecuentes patógenos van a ser coli, campylobacter, shigella, aeromonas y norovirus, coronavirus y salmonella. Mientras que ya hablando ya en Rusia o cuando el paciente nos habla de excursiones o de campamentos o de que fueron a nadar en parques naturales, podemos considerar Giardia. Y en Nepal podemos considerar el riesgo mayor de infección por ciclospora. Ahora hablando de alimentos, cuando se habla de que la diarrea empezó poco después de haber comido, ya sea en un restaurante, en un día de campo, un banquete, podemos pensar en salmonella, en campylobacter o shigella por el pollo. Cuando hablamos de que el paciente comió carne molida cruda, podemos pensar en una E. coli enterohemorrágica. Muchas veces también cuando cocinamos arroz, ¿verdad? Frito y lo dejamos afuera, podemos causar también que crezca Bacillus cereus, entonces es importante también preguntar eso. Si por mayonesa o crema mala podemos pensar en Staphylococcus aureus o salmonella. En intoxicación por huevos podemos pensar por salmonella, en alimentos crudos o quesos blandos por listeria, y por mariscos crudos pensamos en cólera, en salmonella o en una hepatitis A aguda. También hablando, ¿verdad?, de la diarrea del viajero, hay algunas causas en sí como los patógenos más frecuentes, ¿verdad?, que estábamos mencionando, que el más frecuente va a ser la E. coli enterotoxígena. Después tenemos también otro tipo de E. coli, la enteroagregativa, también la campylobacter, que es más frecuente en Asia. Shigella, que es la causa más principal de disentería, entre otras. También podemos hablar de virus, ¿verdad? Norovirus, rotavirus, donde estamos un poco más controlados por las vacunas. Los parásitos como Giardia, que es más que todo como en bosques, en caminatas, de personas que beben de corrientes de agua dulce. Cryptosporidium, ciclospora, y pueden ser igual a intoxicación aguda por alimentos, que ya les voy a hablar un poco más acerca de eso. Aquí. Entonces, podemos ver que tienen diferentes también periodos de incubación. Como les mencionaba, de 1 a 6 horas podemos pensar en un Staphylococcus aureus, donde puede tener náuseas, vómitos y diarrea, y tienen diferentes alimentos que lo podrían ocasionar. Bacillus cereus también va a tener los mismos síntomas, y más que todo está caracterizado en arroz frito. De 8 a 16 horas pensamos en un Clostridium perfringens. También vamos a tener cólicos y diarrea, a veces vómito. Vamos a pensar ya más en carne, res, pollo, en Bacillus cereus, también igual cuando es mayor periodo de incubación. Pueden pensar en las carnes, en verduras. Y mayor de 16 horas ya vamos a pensar en otro tipo de patógenos como Vibrio cólera, que va a ser una diarrea acuosa, igual que la E. coli enterotoxígena. Vamos a pensar en una E. coli enterohemorrágica ya cuando hay disentería, y salmonella cuando ya es una diarrea inflamatoria, igual que la Campylobacter jejuni, y también Shigella y este otro tipo de especie de Vibrio puede darnos disentería. También, ya hablando de otros tipos de características, cuando hablamos del estado inmunitario del hospedador, ¿verdad? Como les mencionaba, puede darse por inmunodeficiencias primarias, ya sea por un déficit de
de inmunoglobulina A, por enfermedad granulomatosa crónica, pero también los más frecuentes, ¿verdad? La inmunodeficiencia secundaria, ya sea en ancianos, en VIH-Sida, cuando el paciente está tratado con inmunodepresores, en cáncer, en menores de 5 años, mayores de 65 años, que tienen una mayor mortalidad, ¿verdad? Los lactantes, podemos pensar en los lactantes, ya que ellos al principio, ¿verdad?, están alimentados por leche materna, protegiéndose con IgA, ¿verdad?, todos los factores protectores, mientras que cuando ya empiezan a comer alimentos sólidos, ahí disminuye su inmunidad y aumenta el riesgo de infecciones. Entonces, cualquier inmunodepresión, inmunodeficiencia puede mostrar un mayor riesgo para infecciones, ya sea incluso crónicas. Y vamos a pensar en Mycobacterium, algunos virus como citomegalovirus, adenovirus, herpes simple, protozoarios como Cryptosporidium, Isospora belli, Microsporidium y Blastocystis. Igual, ¿verdad? Cuando hablamos de cáncer y uso de antibióticos, podemos pensar crónico, más que todo podemos pensar en un Clostridium difficile. Esto por consecuencia a la quimioterapia y las hospitalizaciones frecuentes, más que todo en personas oncológicos. Y los antibióticos se puede dar también porque puede aparecer como una colitis pseudomembranosa, que eso va a alterar la microbiota intestinal y así que se multiplique el Clostridium difficile sin esos factores protectores. También personal de guarderías, cruceros, en asilos y todos sus familiares, ya sea por el hacinamiento. Y podemos pensar en una Shigella, en Giardia, en Cryptosporidium, en rotavirus. Y si ya se habla como, ya sea asilos o hospitalizados, podemos hablar como una infección nosocomial por Clostridium también. Bueno, hablando acerca un poco de la fisiopatología, se habla de una diarrea posabundante. Eso se debe por una hipersecreción del intestino delgado cuando ingerimos toxinas bacterianas preformadas. Esta más que todo, y cuando se ingieren bacterias productoras de enterotoxinas, puede presentarse como manera súbita en horas y se acompaña de vómitos, fiebre, ya sea poca o nula, y ya en patógenos con adherencia al intestino, vamos a pensar un poco más en menos vómito, mayor distensión, cólicos abdominales y una fiebre un poco más alta. Todos los microorganismos invasores y que den o produzcan citotoxinas van a tener una fiebre alta y cólicos abdominales. Ya sabemos, ¿verdad?, que la entamidad estolítica va a producir una disentería y que está la Salmonella, Campylobacter, Shigella y Yersinia muchas veces puede dar otros síntomas, artritis, uretritis, conjuntivitis. Pensando en si nos habla de un cuadro más diverso, la Yersinia puede causar una pericarditis, glomerulonefritis y tiroiditis autoinmunitaria. Hablando de la E. coli enterohemorrágica y la Shigella, pueden causar el síndrome hemolítico urémico y puede aumentar la mortalidad. Y a veces la diarrea no solamente es la enfermedad como tal, sino como un signo de infecciones generalizadas, ya sea como una hepatitis viral, un síndrome de choque tóxico, entre otros. Otras causas, ¿verdad? Aquí hablamos ya del 10% que no son causas infecciosas. La más común va a ser los efectos secundarios de fármacos. Y podemos hablar de antibióticos, antiarrítmicos, antihipertensivos, AINES, antidepresivos, antineoplásicos, antiácidos, broncodilatadores y laxantes. También podemos descartar una colitis isquémica en mayores de 50 años cuando ellos refieren un dolor agudo en la región abdominal inferior y luego una diarrea líquida abundante que posterior se puede hacer sanguinolenta. También puede dar un signo de diverticulitis, ¿no? También puede ser posterior a ingesta de productos tóxicos, ya sea como insecticidas de órganos fosforados,
arsénico o también algunas toxinas ambientales que se miran en pescados. Puede dar por una anafilaxia inmediata a los alimentos y también por una enfermedad inflamatoria intestinal u otras diarreas inflamatorias crónicas que pueden tener, en vez de un inicio insidioso, que sea brusco y poderla confundir como una diarrea aguda. En sí hay un montón de casos de diarrea que no son de origen inflamatorio, que van a ser por sí solos y podemos solo tratarlos de forma empírica. Hay algunos cultivos que no diferencian sí como qué tipo de E. coli es la patógena, ni tampoco puede identificar las toxinas, por eso a veces solo debemos de tratar de manera empírica. Pero siempre igual hacer un general de heces y un coprocultivo, ¿verdad? Para ver si es primero bacteriana y para ver qué tipo de patógeno es, si se puede aislar. También puede haber fiebre, ¿verdad? Y manifestaciones de una enfermedad inflamatoria adquirida fuera del hospital. Siempre pedimos un coprocultivo porque podemos pensar en una salmonella, shigella y una campylobacter. Y cuando hablamos ya de una diarrea hospitalaria, debemos siempre pensar en un Clostridium difficile, más cuando ya ha estado muchísimos días hospitalizados o si tiene alguna inmunodeficiencia o inmunosupresión. Entonces, hablando un poco del tratamiento, ¿verdad? El libro tenía estos algoritmos que nos pueden ayudar mucho al momento de tratar a un paciente. Entonces, cuando un paciente nos viene con diarrea, náuseas y vómitos, primero vamos a dar medidas sintomáticas, ¿verdad? Importante la rehidratación oral y valorar si la duración ha sido mayor de un día y ver la intensidad de la diarrea, ¿verdad? Si no ha sido, puede resolver por sí sola, pero si persiste la enfermedad o si es intensa, entonces tenemos que hacer una adecuada anamnesis y antecedentes, ¿verdad? Cuánto ha durado, si ha tenido fiebre, cuáles son las características de las heces, la frecuencia, si hay cólicos, si hay tenesmo, vómitos, si ha usado antibióticos, si ha estado de viaje últimamente o si está actualmente de viaje. Debemos buscar si en el general de heces, si hay leucocitos, si hay polimorfos nucleares, si no, entonces vamos a pensar en algo no inflamatorio. Y seguir con medidas sintomáticas y ver si no resuelve solo. Si son inflamatorios, entonces vamos a hacer el coprocultivo, vamos a buscar Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni o hasta ver si no puede ser un Clostridium difficile. Y vamos a empezar la administración de antibióticos hasta aquí, ¿verdad? Cuando sí son inflamatorios. Que después le puedo hablar un poco de cuál sería esa administración empírica. Igual debemos buscar parásitos cuando sea mayor de 10 días y dar un tratamiento antiparasitario específico cuando tengamos el resultado. Y en ese otro algoritmo es algo similar, ¿verdad? En una diarrea aguda hacemos bien una anamnesis, examen físico, cuando posiblemente no sea infecciosa, entonces valoramos y tratamos en base a los resultados, pero cuando sí es infecciosa, sí es leve, entonces damos sales de rehidratación oral, observamos, vemos si resuelve o no, o si persiste. Si es moderada, igual siempre damos suero de rehidratación oral o de líquidos, dependiendo de si tolera la vía oral o qué tipo de deshidratación podría tener, ¿verdad? Si tiene fiebre alta, con heces sanguinolentas, bastantes polimorfonucleares o es inmunodeficiente. Entonces, no damos, podemos dar hacemos un general de S, ¿verdad? Un coprocultivo para ver si se identifica algún patógeno y así tratarlo empíricamente. Tratarlo ya con el resultado. Y si no tiene ninguno de estos factores, entonces podemos dar un antidiarreico. Eso lo vamos a ver también más tarde. A ver si resoluciona solo. Pero en sí la base del tratamiento, primero siempre dar una restitución de líquidos y electrolitos. En casos leves podemos dar solamente líquidos
Pero si la diarrea es intensa y para así prevenir una complicación muy importante que es la deshidratación, que es la principal causa de muerte, entonces podemos dar sales de hidratación oral si eso se tolera, ¿verdad? Y si ya tiene una deshidratación intensa, más que todo vemos en límites de la edad, en lactantes, en ancianos, vamos a ocupar una rehidratación IV. La diarrea moderada sin fiebre podemos dar antidiarreicos como la loperamida, que esta va a inhibir la secreción y la motilidad intestinal, más que todo como tratamiento sintomático. No se va a dar en disentería, en fiebre, porque esto va a agravar y prolongar la diarrea. Se ha visto también efectivo el subsalicilato de bismuto para el alivio sintomático de vómitos y diarrea, pero no se debe dar en inmunosupresos porque puede haber un riesgo de una encefalopatía por bismuto. El tratamiento empírico, cuando tenemos una disentería con fiebre moderada o grave, podemos dar ciprofloxacina por 500 miligramos cada 12 horas por 3 a 5 días. Y si vemos una yardiosis, podemos dar pues la metronidazol 250 cada 6 horas por 7 días. Y pues sabemos que la elección del antibiótico va a depender de cada microorganismo que logremos aislar y también los patrones geográficos resistentes, ya que en Estados Unidos no vamos a tener la misma resistencia a antibióticos que nosotros, siempre contando eso. Y también se deben usar siempre antibióticos en los inmunosupresos, aunque no se pueda descubrir un microorganismo causal. Y para la diarrea del viajero se ha visto que ha dado muy buenos resultados la ciprofloxacina, acitromicina y rifaximina. Luego, hablando del tratamiento de la diarrea del viajero como tal, vamos a tratarlos dependiendo de su clínica, si es una diarrea acuosa, sin disentería, sin fiebre, solamente la diarrea como tal, con una o dos deposiciones diarias y sin mucha clínica que pueda molestar al paciente, entonces prácticamente solo le vamos a dar sales de rehidratación oral y también podemos darle galletas saladas, ¿verdad? Ya cuando la diarrea es un poco más molesta con los síntomas, igual sin sangre, sin fiebre, ya podemos darle el subsalicilato de bismuto, ¿verdad? Con las contraindicaciones que ya mencioné. Y podemos ver si necesita un fármaco antibacteriano. No en todos los casos, sino dependiendo de cada caso individual. Ya cuando hablamos de una disentería o una fiebre, ahí sí ya necesitamos un antibiótico. Cuando hablamos solamente de vómitos y una diarrea mínima, podemos considerar igual subsalicilato de bismuto. Y cuando vemos una diarrea en lactantes de menores de 2 años, vamos a tener ya igual sales de rehidratación oral, continuar siempre con la alimentación para que no contribuyamos a esta desnutrición y esta eliminación de pérdidas. Siempre van a seguir, ¿verdad?, con su leche materna y dar los signos de alarma, ver que no esté deshidratado, cuánto dura la fiebre y que no tenga disentería o una diarrea persistente. Entonces, casi siempre vamos a dar, ¿verdad?, sales de rehidratación oral si lo permite, si tolera vía oral y galletas saladas para continuar con esa nutrición. Bueno, y dependiendo de fiebre, sangre, podemos dar los antibióticos que ameritaría. Si nosotros sospechamos, no sospechamos si sospechamos un Campylobacter que no sea resistente a fluoroquinolonas, ahí sí podemos dar como una ciprofloxacina, podemos dar 750 como dosis única o 500 cada 12 por 3 días, o levofloxacina, norfloxacina. También podríamos dar acitromicina, 1 gramo dosis única o 500 cada día por 3 días, o rifaximina. En niños se puede dar acitromicina, más que todo. Y ya si se sospecha que es resistente a fluoroquinolonas, entonces en adultos damos acitromicina en la misma dosis, ¿no?, de
del gramo en dosis única o 500 cada día por 3 días. Y hablando de las complicaciones, estas van a surgir después de enfermedades diarreicas infecciosas agudas, ¿verdad? Tenemos una complicación como la diarrea crónica, que va a ser el siguiente tema, una exacerbación de una enfermedad inflamatoria intestinal por una diarrea de los viajeros, un síndrome de colon irritable que puede afectar al 10% de estos viajeros, también una artritis reactiva, por los microorganismos que ya les había mencionado antes, el síndrome hemolítico urémico, por Shigella o E. coli enterohemorrágica, o incluso un síndrome de Guillain-Barré, que puede ser por el Campylobacter. La profilaxis, tener un adecuado práctica de higiene, vacunación eficaz, ¿verdad?, contra rotavirus, como la tenemos, contra otros patógenos. Y en la diarrea del viajero podemos usar como prevención o como tratamiento subsalicilato de bismuto, como les mencionaba, también los probióticos y antibióticos solo en inmunodeprimidos, más que todo la